segundo postulado. El patógeno debe aislarse y cultivarse en un medio puro, ¿okay? Es decir, en condiciones de laboratorio, ¿no? El patógeno cultivado debe causar la misma enfermedad al inyectarse en un hospedero o un animal sano. Y finalmente el patógeno debe aislarse o reaislarse de los animales enfermos, y ese aislado debe ser idéntico al original. ¿Ya? Eso es lo que son los postulados de Koch. ¿Okay? Lo que está aquí debe ser idéntico a lo que está aquí. ¿Okay? La segunda tarea: eventos importantes del siglo XIX y XX. No solamente los que hemos descrito, hay muchos otros eventos que han surgido, que se han dado y que se han postulado, ¿ya?, como teorías. ¿Okay? Pasamos a Alexander Fleming. Ya él es bastante conocido, ¿no es cierto? La penicilina, ¿no es cierto? A partir de penicilio. ¿Qué es penicilio? Bacteria, virus, hongo. Hongo, muy bien. ¿Quién se acuerda cuál es la especie de penicilio? Ese es penicillium, que crece aquí. Ya hay toda una historia de este señor. Si ven aquí, ¿hay un orden o no hay un orden aquí? Acá está bastante desordenado. Él era bastante desordenado. Él era así. Alexander Fleming era bastante desordenado. En uno de sus viajes, él se fue al campo, ¿ya?, porque él vivía en la ciudad, se fue al campo a visitar a su familia, dejó sus medios de cultivo, ¿ya?, con la bacteria, con Staphylococcus aureus, ¿ya? Y en ese desorden algunas de las plaquitas se quedaron abiertas. Él volvió después del fin de semana y observó a penicillium, ¿ya? Penicillium que crecía, ¿ya?, y que dejaba un halo de inhibición, no como el que ven aquí. Esto ya es el experimento, pero cuando crecía, alrededor de lo que crecía penicillium, no crecía nada de Staphylococcus. Entonces penicillium que tenía algún componente que inhibía el crecimiento de Staphylococcus, y a eso le llamó penicilina, porque lo aisló, lo purificó, lo caracterizó. ¿Okay? El hongo es Penicillium notatum. Eso ya es tema de inmunología, pero te puedo decir que sucede una hipersensibilidad tipo 3, ¿ya? Genera 1, 2, que puede ser normal en todos nosotros, pero en los alérgicos le va a 3, ¿ya? Pero vamos a ir por partes, ¿ya? Muy bien. Daniel Asís Carrió, en Perú, ¿cierto? ¿Qué descubrió? ¿Él es Daniel Asís Carrió o no? ¿Qué descubrió? Muy bien, la verruga peruana, o también conocida como la fiebre de Breuer. Ambos son dos términos que se utilizan como si fueran iguales, pero no. Una cosa es la manifestación clínica de fiebre y otra cosa es la manifestación clínica de verruga, ¿ya? Ambas van a confluir en el tiempo, ¿ya?, pero son dos cosas de manifestaciones diferentes, ¿ya? Acá se está haciendo inocular, ¿ya?, por el causante de la fiebre amarilla, que es una bacteria que está dentro de los glóbulos rojos, conocida como Bartonella bacilliformis, ¿ya? Bartonella bacilliformis vive dentro de los glóbulos rojos y es transmitido por este insecto, ¿ya?, conocido como Luxón. Aquí vemos una niña, ¿no?, con las verrugas en el cuerpo, de las extremidades inferiores. ¿Ok? Clasificación. Es una clasificación del 1969. Ahí, por ejemplo, se conocía que existían 5 reinos. Me imagino que la mayoría de ustedes también está familiarizado con esto, ¿verdad? ¿Ya? Los 5 reinos, ¿no? Animales, plantas, vegetales, ¿ya?, protistas, reino moneda, donde estaban las bacterias, los procariotas. Pero actualmente se utiliza esta clasificación, ¿ya?, en donde tenemos procariotas y tenemos eucariotas. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre un procariota y un eucariota? Material genético. Ya, es una diferencia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? Básicamente es lo mismo, ¿no? Material genético en el núcleo, el otro
disperso. Otra diferencia, a ver. Sí, otra diferencia. ¿Qué organismo? Estamos familiarizados con eso. En los procariotas existen las eubacterias y las arqueabacterias o arqueobacterias, ¿ya? Estas de aquí son las extremo resistentes al calor, a la salinidad, a las profundidades, ¿ya? Y las bacterias patógenas son estas eubacterias, ¿sí? Y aquí en las eucarias obviamente están todos los demás, ¿no es cierto? Animales, plantas, hongos. Ahora, para clasificar, es decir, para darle nombre a todos estos organismos y microorganismos, obviamente tuvo que haber también una evolución de eso, ¿verdad? ¿Y quién empezó con eso? Con esa clasificación, con darles el nombre a estos microorganismos. Carlos Linné, ¿ya? Con su libro Especies Plantales, porque originalmente clasificó y dio nombre a las plantas, ¿ya? Entonces es un sistema para nombrar, para clasificar, para dar un orden a los microorganismos, porque no pueden ser nombrados de cualquier forma, ¿cierto? ¿Cuál es la clasificación de las bacterias? Porque estamos en la biología, ¿cierto? El reino es bacteria, bajo perfil, clase, por ejemplo aquí orden, lactobacillales, familia, Streptococcoseae, y género, Streptococcus. Lo que nos importa a nosotros, para conocer la microbiología médica, es género y especie. Tenemos Streptococcus y la especie sería Streptococcus mutans, ¿ya? ¿Dónde encontramos Streptococcus mutans? En la boca, ¿ya? Es flora normal de la boca, ¿ya? Entonces así, ¿no? De esa forma se ha clasificado, de esa forma se ha dado el nombre, ¿no? A estos microorganismos. Por ejemplo, ¿no? Aquel que se encuentra en el queso, ¿qué sería? Bacteria, virus, hongo, hongo, ¿no? Penicillium, roquefort, queso, ¿no? Or. Estafilococos, ¿no? Aureus. ¿Cómo se escribe? Exactamente de esta forma, ¿no? La primera letra siempre con mayúscula y el resto con minúscula. Si se quiere abreviar, se escribe la primera letra con mayúscula, sería de un punto y el nombre de la especie, ¿ya? S. aureus, por ejemplo, ¿no? Aquí de Escherichia coli, E. coli, por ejemplo, ¿ya? De Microsporum canis, esta es bacteria virus hongo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un hongo? ¿Escherichia coli es hongo? Bacteria, no era. O era. Microsporum. Microsporum es hongo, bacteria. Canis, viene de Guau. canis, de perro, ¿no es cierto? ¿Qué es? Hongo, ¿ya? Hongo de los perritos, ¿ya? Incluso son hongos de los perros de América del Norte, ¿ya? Así está clasificado, no existe un método. Pero aquí tienen otro tipo de cosas. Si tenemos dos especies, por ejemplo aquí tenemos un parásito, un protozoario, y acá tenemos a una bacteria. Si tenemos que, por ejemplo, aquí se llama Entamoeba coli, aquí Escherichia coli, ambos en abreviado se escribe como E. coli. Lo mismo sucede con Staphylococcus aureus y Streptomyces aureus, ¿okay? Una patógena o oportunista y la otra comensal. Características generales, ¿no? Son procariotes, tienen adaptación, como las arqueobacterias, soportan altas temperaturas, soportan bajísimas temperaturas, ¿ya? Las profundidades, ¿no? Se reproducen por fisión binaria, ¿ya? En las bacterias, ¿cuál es la característica de su estructura? ¿Ya? Va a ser distinta, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado algunas diferencias entre proeucariotas y eucariotas. Pero en bacterias, ¿ya? En estas eubacterias van a tener algunas características y dependiendo si son patógenas o no son patógenas. Aquí, por ejemplo, en verde está la cápsula, ¿ya? Que es antifagocítica. Es decir, que si una bacteria tiene cápsula, va a ser bien complicado que el sistema inmunológico lo fagocite. Tenemos la pared celular. ¿Qué tiene la pared celular? Tiene un componente llamado peptidoglicano, ¿ya? Que le da rigidez, que le da soporte, pero que también impide la acción del complemento. ¿Ya? ¿Qué es el complemento? Peptidoglicano.
¿Qué es el complemento? ¿Qué es el complemento? El complemento son proteínas en la sangre, ¿ya? Que van a actuar, se van a ligar a los antígenos de cualquier microorganismo. Entonces, esta pared va a impedir la acción del complemento, ¿ya? Y después tenemos la membrana celular, esta que está más interna, la que también soporte, también protección, permite la generación de energía para las bacterias y también tiene un potencial de transporte a través de las porinas. Estas son porinas aquí que llegan hasta la membrana y a través de las porinas ingresan sustancias y también se liberan sustancias, ¿ya? Aquí por más interior tenemos, ¿qué sería esto? El ácido nucleico, el ADN, ¿ya? Súper enrollado, ¿ya? Se dice que las bacterias tienen un solo cromosoma, que son haploides, ¿okay? Y tenemos también los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas son las únicas organelas presentes, ¿ya?, en las bacterias y que tienen que ver con la síntesis ¿de qué? ¿Con qué síntesis? Proteica, muy bien, ¿no? Los ribosomas con la síntesis proteica, ¿ya? Entonces esto no le permite, ¿no? Aquí tenemos mesosoma, por ejemplo, cuando se divide la célula por fisión binaria, ¿no? Los mesosomas. Por aquí tenemos un plásmido. ¿Qué es el plásmido? ¿Alguien tiene idea? Más un punto en práctica y seminario. ¿Una organela? No. Ah. ¿Es ADN de dónde? Nuclear, cromosómico. Extracromosómico, ya. Los dos. Es ADN extracromosómico, ¿ya? Pero ¿de dónde viene? ¿Estaba ahí siempre? Algunas la tienen, algunas no la tienen, pero siempre estuvo ahí en las que la tienen. De alguna forma se liberó, de alguna forma pasó a ser extracromosómico. Vamos a ver después en cassette, en intrones, en transposones, vamos a ver que obviamente algunas por evolución, por adaptación, liberaron un contenido genético que luego fue pasando de bacteria en bacteria, en algunos casos dándoles, por ejemplo, capacidad o resistencia antibiótica, ¿ya? Tienen que ver con resistencia, ¿no es cierto? Con resistencia, ¿ya? El flagelo, obviamente para movilidad, y el pelo aquí es para adhesión, ¿ya? Aquí están todas las funciones, todas las características. Por ejemplo, alguna que no hemos nombrado, la porina hemos nombrado, estos dispositivos secretorios, por ejemplo, lo tiene el Helicobacter pylori, ¿ya? El Helicobacter pylori, si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, está asociado con gastritis, ¿no? Se utiliza estas proteínas para inocular su toxina, ¿ya? Lipoproteína, que está en las gram negativas, la vamos a pasar a hablar de gram negativas más luego, está asociada con la unión de membrana externa con pared celular. Lípido A, que es un antigénico, va a permitir la respuesta inmunológica potente del hospedero. Después, básicamente, aquí, ácido teicoico y lipoteicoico son componentes de la pared que le van a dar mayor rigidez, ¿ya? Entonces ustedes ya tienen esto para poderlo estudiar más, para poderlo ver más. Obviamente las preguntas, algunas van a venir de estos cuadros, ¿ok? Estudienlo, revísenlo. Y las diferencias, ya mencionaron algunas de ellas, por ejemplo, las organelas, ¿no es cierto? Hay varias organelas en el eucariota. Este es un eucariota animal, por ejemplo, ya que no tiene pared celular, pero sí tiene un núcleo con membrana, lo que no tiene la bacteria. No tiene un núcleo, ¿ya? Solo tiene el espacio nuclear, ¿ya? Es el espacio donde está el cromosoma, ¿ya? Pero no tiene membrana que recubra. No tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, ¿ya? No tiene lisosomas, ¿ya? Tiene ribosomas, pero ¿qué ribosomas? Son distintos, no son los mismos. Tiene acá 70S y acá 80S. ¿Quién sabe a qué se refiere 70S y 80S? El peso. Coeficiente de sedimentación, ¿ya? Más pesado, ¿no? 80S, ¿ya? El flagelo, algunas células eucariotas tienen flagelo, algunas tienen pared. ¿Quién tiene pared? ¿Qué célula eucariota tiene pared celular?
Animal, vegetal, Vegetal. vegetal. Esa es la diferencia, esa es, digamos, la excepción a la regla, ¿no? Y ahí están las diferencias, ¿no? Ausente la mayoría de componentes, ¿no? Presente en eucariotas. El ADN es diploide en eucariotas y es haploide en procariotas. ¿Qué significa diploide? Y dos pares, ¿cierto? Muy bien, dos pares. Y aquí haploide obviamente es uno solo, un solo cromosoma que va codificando todas las proteínas de la bacteria. ¿Qué más? Bacterias patógenas y beneficiosas. ¿Existen bacterias beneficiosas para nosotros o no? Por ejemplo, a ver, ¿qué bacteria beneficiosa nos ayuda, por ejemplo, ¿no? En la digestión? ¿Qué bacteria beneficiosa? Bacterias en el yogur, pero ¿qué bacteria es esa? Ah, el yogur. ¿Qué bacteria es esa del yogur? Lactobacillus, ¿no? Muy bien, lactobacillus, ¿ya? Entonces esas bacterias, como lactobacillus, forman parte de la flora normal. Y ahora si ustedes van a revisiones actuales se habla de microbiota, ¿ya? Que va a estar regulando la expresión génica y regulando la inmunología de los hospederos. Pero vamos solamente a esto, que aquí tenemos bacterias beneficiosas como lactobacillus, ¿no? Que van a impedir la acción de patógenos, de gérmenes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli, enterohemorrágica. Llega al hospedero, pero si todo está tapizado, todo está normal, el metabolismo del individuo está normal y la inmunología también, Escherichia coli enterohemorrágica probablemente no invada y no prolifere. ¿Okay? Y a todo este conjunto, a estos microorganismos, ¿ya? Que son beneficiosos, se los conoce como probióticos, ¿ya? Por ejemplo en la pared intestinal. ¿Okay? Existen otras bacterias beneficiosas, por ejemplo ingeniería genética, algunas que se utilizan para el diseño de vacunas, ¿no? En el clonamiento, para la síntesis de insulina, por ejemplo, ¿ya? Se hace clonamiento del gen que va a expresar la insulina y Escherichia coli transformable va a ser utilizado para la producción masiva de este medicamento, de esta hormona, ¿no? También se utiliza en el tratamiento de aguas residuales, extracción de metales, ¿no? Descontaminación también, ¿no? Por ejemplo el petróleo. ¿Qué más? Nos vamos a la clasificación, ¿ya? Por su forma. Por su forma vamos a tener varias, vamos a tener cocos, cuando se alinean van a ser estreptococos, cuando están en pares van a ser diplococos, ¿ya? ¿Dónde he Cuando están en visto formas esto antes? espiraladas se van a conocer como espirilos, ¿ya? Cuando están en racimos se van a llamar estafilococos, ¿ya? Todas estas son formas redondeadas, pero también tenemos los bacilos, ¿no? Bacilos como que son generalmente flagelados, algunos de ellos. Hay esporas bacterianas, ¿ya? Que son pseudoesporas, ¿ya? Pero son en general también bacilos, que pueden ser gram positivos o gram negativos. Los vibriones y todos ellos agrupados dentro de los bacilos. ¿Okay? Estos son los bacilos, los cocos, ¿ya? ¿Qué serían estos? ¿Estafilococos o estreptococos? Estreptococos, ¿no? Alineados, ¿no? Espirales, por ejemplo, causante de la sífilis. ¿Cuál se llama? ¿Cuál era el nombre? Treponema pallidus. Treponema pallidus. Muy bien. Por su nutrición. A ver. Fotótrofas. ¿Qué significa? Necesitan luz. Quimiótrofas. ¿Qué realizan? Procesos de óxido-reducción. Quimio, ¿no? Es decir, ceden carbono y aceptan carbono. Ceden, aceptan. Óxido-reducción. ¿Ya? Litótrofas, obviamente el sustrato va a ser mineral. Organótrofas, va a ser un sustrato orgánico. Este sustrato orgánico que van a obtener para su metabolismo no va a causar daño, no le va a causar daño a los hospederos, pero las quimioorganótrofas
sí van a producir daño, van a usar el sustrato orgánico produciendo daño, es decir, son patógenos. Ya habíamos hablado del treponema pallidus, ¿no? Aquí tenemos a las cianobacterias, por ejemplo, en las profundidades, a Nitrosoma, a Nitrobacter. Tenemos en los nódulos de las raíces, por ejemplo, a Bacterium rhizobium, ¿no? ¿Ya? Que beneficia, en realidad, esto va a ser un ambiente simbiótico, se beneficia tanto el hospedero como la bacteria. Y aquí, obviamente, ¿qué es? La sífilis. ¿Y eso qué es? ¿Ya? El hongo, ¿no? Porque también está en el hongo. ¿Ya? Nuevamente, en el cuadrito, fototróficas que pueden ser autotróficas o heterotróficas. ¿Ya? Las quimiotróficas igual, autótrofas o heterótrofas. ¿Okay? ¿Qué necesitan luz? ¿Cuál es la fuente de carbono? CO2. ¿Ya? El ejemplo más conocido, por ejemplo, Chromatium, o como vimos anteriormente, ¿no? Cuando se relacionan con su entorno, pueden estar presentes como colonias, ¿ya? Las extremófilas, por ejemplo, ¿no? En las profundidades, ¿no? Como simbióticas en el rumen o en el tubo digestivo de los rumiantes, ¿ya? Los rumiantes se han visto, algunos documentales, incluso generan orificios en los rumiantes, en las vacas, ¿no? El ganado, generan orificios, les colocan un aparato por donde el ganadero, el que cuida, el veterinario, puede obtener el rumen, el alimento, y ahí puede observar si tiene la cantidad necesaria de bacterias. Estas bacterias, ¿ya? Que viven en simbiosis, o como hemos visto anteriormente, el rhizobium, ¿no? Que fija el nitrato en estas plantas. Comensales. Comensales van a estar presentes en un hospedero, pero no le va a causar daño, ¿okay? Diferente de las parásitas, ¿no? Que causan daño. Por su pared celular, la vamos a clasificar en gram positivas y gram negativas, ¿okay? Entonces, en las gram positivas las diferencias son principalmente en el péptido glicano, ¿ya? Y principalmente en que las gram negativas tienen una membrana externa, ¿ya? A ver, observen ahí, ¿hay diferencias o no? Por ejemplo, todo esto es el péptido glicano de un gram positivo, y solamente este de aquí es el péptido glicano de un gram negativo, ¿ya? Esto es más grueso, tiene mayor contenido de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Esos dos términos, recuérdenlos: N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, que forman el péptido glicano, ¿okay? Y el ácido lipoteicoico y teicoico que se encuentran cruzando y dando mayor rigidez, ¿okay? Lo mismo aquí en las gram negativas, solo que en menor proporción, menor cantidad, pero a diferencia de la positiva tiene una membrana externa, ¿okay? Ambos tienen porinas, ¿ya? En la membrana interna en este caso, y en la membrana externa tiene la lipoproteína, que es este aquí que está conectando el péptido glicano con la membrana externa. Además, las gram negativas tienen un lipopolisacárido, tienen el lípido A, ¿no? Que son antigénicos, ¿no? ¿Y quién fue el que descubrió esto? Christian Gram. Por eso la coloración se llama Gram, por eso las bacterias se llaman Gram positivas. Más diferencias, presente lo mismo, pero aquí, por ejemplo, podemos ver, a diferencia del anterior cuadro, la presencia de pili, ¿no? En las gram negativas. ¿Para qué es el pili? Se han estado atentos. ¿Para qué es el pili? Reproducción asexual. O peli. Para adhesión, muy bien, para adhesión, ¿ya? Vamos a ver después en conjugación que el pili es muy importante, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, a diferencia del otro, cuerpos de inclusión, ambos tienen cuerpos de inclusión, ¿ya? Y ven, la membrana externa es más tortuosa, más deforme, ¿ya? A diferencia de la membrana interna, ¿no? ¿Ya? Algunas características, ¿no es cierto? ¿Quién es más susceptible, por ejemplo, a la penicilina? ¿Gram positiva o gram negativa? Más susceptible la gram positiva, ¿ya? Justamente por la doble membrana, ¿no? Doble membrana. La penicilina tiene que pasar dos membranas, ¿no? O ligarse ahí a sus receptores para poder actuar, ¿no? E inhibir la síntesis del péptido glicano.
Entonces, más sensible o más susceptible la gram positiva a penicilina, más resistente la gram negativa. ¿Ya? Por su patogenicidad. ¿Quién produce la gangrena? Clostridium perfringens. ¿Qué hace la gangrena? Destruye tejido, ¿no? Meningitis. ¿Quién la produce? Neisseria meningitis. Principalmente, ¿no? Va a producir un bloqueo del vaso sanguíneo, pero ¿dónde principalmente va a afectar o va a producir sus manifestaciones clínicas? En el sistema nervioso, ¿cierto? En las meninges, ¿no? Y si bloquea un vaso sanguíneo puede producir coma, puede llegar al coma. Tuberculosis, Mycobacterium y tuberculosis, ¿no? En los pulmones, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Nódulo de, ¿quién se acuerda? Nódulo de, ahí atrás, nódulo de Gongo, ¿ya? Forma un nódulo de Gongo. Cólera, vidrio tolerante, ¿no? Todas las alteraciones en la pared intestinal, ¿ya? Y obviamente las toxinas, ¿no? Que produce el vidrio. Reproducción bacteriana. ¿Cómo se reproducen? Por fisión binaria, por quemación y por fragmentación. ¿Ya? Por fisión binaria simplemente se divide en dos, ¿cierto? A partir de los mesosomas, ¿no? Por quemación va a haber una esporita, ¿no? Que se forma una gemita y a partir de ahí se libera y forma la célula hija. Por fragmentación, a partir de varios mesosomas, esa bacteria va fragmentándose, va dividiéndose y varias porciones de esas bacterias se convierten en bacterias hijas o células hijas. ¿Ya? Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, esta se está dividiendo por seminario, aquí hay una gemita, ¿ya? Y la espora que se separa, ¿no? O la gema que se separa. Genoma bacteriano. Entonces hemos dicho que es un solo ADN cromosómico, ya puede tener ADN extra cromosómico, aquí se ven, ¿no? Plásmidos, son los plásmidos y el ADN cromosómico. ¿Cuántos pares de bases? Aproximadamente 5.000, ¿no? 5 millones en 1.3 milímetros, es decir, está súper enrollado, ¿okay? Súper enrollado, ¿no? Es como una hebra, un hilo que le da vueltas y vueltas y vueltas y puede encajar en 1.3 milímetros. Ahí vemos, ¿no? No es así indiscriminadamente, sino es en orden, cómo se va enrollando poco a poco el ADN bacteriano, ¿ya? Son varias superhélices, ¿ya? Y cada una de las superhélices que se forman, ¿no? Que se van enrollando, cada una en un momento se abre, forma un fragmento de Ozaki y puede transcribirse, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, los plásmidos que también se pueden enrollar, ¿ya? Se dan vueltas para poder enrollarse. No es que están plásmidos así, sino se les configura de esta forma para diferenciarlos, ¿ya? Pero también se enrollan. Y este es el fragmento de Ozaki, ¿ya? Que se abre para poder permitir la duplicación del ADN, permitir la transcripción del ADN para la síntesis proteica, ¿okay? Parece un collar. Entonces, no vamos a entrar en detalle en lo que es la genómica, transcriptómica o la síntesis de proteínas, ¿ya? Eso lo vemos en lo posterior. Elementos genéticos móviles, ya, de las bacterias. Tenemos los plásmidos, que ya los hemos conocido, bacteriófagos, transposomes o llamados integrones o llamados también cassettes génicos, ¿ya? Se le conoce así a los transposones en general. Los plásmidos, ¿no? Este es el cromosoma, este es el ADN bacteriano y el plásmido puede estar libre. Y si el plásmido se integra, ¿es capaz de integrarse o no? ¿Qué dicen? ¿Se integra o no se integra? ¿Se llega a integrar en algún momento? Sí se integra, y en ese caso se le conoce como episoma, ¿ya? Porque ese plásmido integrado puede liberarse, puede integrarse, puede pasar a otra bacteria, ¿okay? Y entonces esta es la estructura genética donde, por ejemplo, un plásmido en su secuencia puede tener resistencia a tetraciclina. Tetraciclina es un... ¿Qué es tetraciclina? Un antibiótico, ¿cierto?
¿no? Entonces este plásmido aquí puede tener una secuencia génica que transcriba resistencia a una proteína que resiste o que le va a permitir resistir a la bacteria la tetraciklina, ¿ya? Los bacteriófagos son estos de aquí. ¿Qué son? ¿Qué son los bacteriófagos? Parecen Pokémon. Muy bien, son virus, ¿ya? Entonces, como les decía, son unidades biológicas que contienen un material genético, ya sea ADN o RNA. ¿Y qué está haciendo aquí ese bacteriófago? Bacteriófago, ¿qué significa? No es que se lo coma. Tal vez, si vamos al sentido exacto de la palabra comer, pero ¿qué sucede cuando el material genético ingresa? Hay un ciclo lisogénico y un ciclo lítico. El ciclo lítico significa que la bacteria se va a destruir, lítico, de lisis, y lisogénico, ¿ya?, que va a permitir la liberación de bacteriófagos sin destruirse. Pero vamos a eso más adelante, ¿ya? En este caso, los bacteriófagos, ¿qué están haciendo aquí? Por ejemplo, ¿no? Se localiza en la membrana externa o membrana citoplasmática de una bacteria cualquiera, que tiene el flagelito aquí, ¿no? Se localiza ahí, se adhiere y a través de sus proteínas inyecta su ADN, inyecta su material genético, ¿ven? El ADN. Y todas estas son proteínas, ¿ya? Proteínas que son construidas, ¿ya?, por este bacteriófago. Y el ADN pasa al interior. Acá vemos varios, en una microfotografía electrónica, varios, ¿no?, de esos bacteriófagos. ¿Y qué hace ese material genético? Va a ser parte del cromosoma bacteriano como un episoma, o puede formarse un plasma, ¿okay? Y en algún momento eso puede generar resistencia, ¿no? Los transposones básicamente son de dos tipos, ¿ya? Existen varias nominaciones a los transposones, pero de forma básica existe un transposón simple que tiene una transposasa, que es la enzima que le permite transponerse, y hay un transposón compuesto, el cual sí, al igual que el plásmido, tiene una secuencia que le confiere resistencia, por ejemplo, a tetraciklina, ¿ya? En estos transposones, por ejemplo, se pueden cortar de una región del plasma, por ejemplo, y se pueden transferir a otra región, ¿ya? Ya sea en el ADN cromosómico o extracromosómico, ¿okay? O se pueden copiar y se pueden pegar en otra región, ¿ya? Hay dos formas de que estos transposones, estos cassettes génicos, estos integrones, se pueden movilizar, ¿ya? Se copian, se pegan, o se cortan, se pegan, ¿ya? Mecanismo de transferencia horizontal. Tenemos transformación, transducción, conjugación. ¿Qué son esos mecanismos? ¿Qué entienden? A ver, allá. ¿Qué entiende usted por transformación?